Tal? Bienvenidos a su canal del Profe Luis. Hoy, siguiendo con esta serie de videos de mecánica cuántica, vamos a deducir la ecuación de Schrödinger estacionaria, es decir, cuando el estado del sistema no depende del tiempo, y vamos a partir donde nos quedamos en el video anterior, que dedujimos la ecuación de onda. En este video la vamos a utilizar. Vamos a partir, como ya dijimos, de dicha ecuación. Entonces tenemos que el laplaciano de phi menos 1 sobre b cuadrada de la derivada por la derivada segunda de phi con respecto del tiempo, ¿no? Ok. Esto lo vamos a tener como nuestra ecuación número 1. Ahora bien, vamos a establecer, en este caso, la velocidad es igual a lambda, donde lambda es la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? También tenemos que el laplaciano en 3 dimensiones no es más que derivada segunda con respecto de x más derivada segunda con respecto de y más derivada segunda con respecto a z, ¿no? Ok. Entonces, para este tipo de ecuaciones, en este caso la ecuación de Schrödinger, vamos a utilizar lo que se conoce como separación de variables, ¿no? Entonces, vamos a proponer un phi de r y de t, phi de r de t, donde phi depende de la posición y del tiempo. Esto va a ser igual a dos funciones, la función phi de r y una f de t. Ok, esto lo vamos a tener como nuestra ecuación número 2. Ok, de aquí vamos a sacar que el laplaciano de phi va a ser igual a un f de t, que es la parte temporal, por el laplaciano de un phi de r, ¿no? Que es la parte espacial. A su vez, la derivada segunda de phi con respecto del tiempo va a ser igual a un phi de r por la derivada segunda de un f de t con respecto al tiempo, que esto a su vez es igual a un phi de r por la derivada total de f de t con respecto del tiempo, ¿no? Ok, entonces esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación número 1. Entonces nos va a quedar un f de t por el laplaciano de phi de r menos 1 sobre b cuadrada phi de r, la derivada segunda de f de t con respecto del tiempo. Aquí miren, es como si estuviéramos multiplicando y dividiendo por uno conveniente, ¿no? Si se fijan, la diferencia aquí radica en el f de t y el phi de r, ¿no? Entonces tenemos que dividir entre eso, ¿no? Entonces tenemos que f de t por phi de r, ¿no? Y esto es igual a 0. Ok. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a trabajar un poco la ecuación. En este caso, miren, aquí si separamos, aquí nos va a quedar el laplaciano de phi de r sobre phi de r, ¿no? Ok, menos 1 sobre b cuadrada, a su vez 1, lo podemos hacer así, sobre f de t, por la derivada segunda, bueno, esta es derivada total, ¿no?
derivada segunda de f de t con respecto del tiempo, ¿no? Ok, algo muy importante aquí, como la phi de r no depende del tiempo y a su vez la f de t no depende de la posición, cada uno de los términos puede ser considerado como constante, ¿no? Tanto esto es constante como esto es constante, ¿no? Ok, entonces vamos a borrar un poco la pizarra para seguir trabajando, ¿no? Bueno, primero vamos a establecer que, por ejemplo, vamos a ver la parte temporal, ¿no? Va a ser la primera que vamos a hacer. Como dijimos que ambas son constantes, pues vamos a establecer una constante por conveniencia aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestra constante en este caso la vamos a establecer como nuestra constante va a ser igual a más menos omega cuadrada sobre b cuadrada, ¿no? Y le vamos a establecer como nuestra ecuación número 4. Ok, bueno, vamos a hacer un poco de espacio y seguimos. Nos vamos a centrar en la parte temporal y establecíamos nuestra constante va a ser igual a más menos omega cuadrada sobre b cuadrada, ¿no? Ok, entonces ya decíamos que esto es constante y esto va a ser constante también, esto es igual a 0, ¿no? Constante. Ajá, y constante, ok. De aquí podemos establecer que la derivada, bueno, esta es derivada total, ¿no? Derivada segunda de f de t con respecto del tiempo va a ser igual a omega cuadrada f de t, ¿no? Y esto va a ser nuestra ecuación número 5. Ok, ahora bien, aquí por ejemplo tenemos que prácticamente podemos, si el signo de esto es negativo, bueno, aquí es más menos, ¿no? Si agarramos la parte negativa, la parte positiva, perdón, esto crece exponencialmente, ¿no? Entonces podemos proponer que f de t sea igual a e a mt, ¿no? Entonces, esto para los que llevaron ecuaciones diferenciales van a saber por qué, ¿no? Ok, entonces con esto en mente tenemos que la primera derivada de esto, la derivada con respecto del tiempo de f de t es igual a m e a la mt, ¿no? Ok, a su vez, si a esto mismo le agregamos otra derivada temporal, esto sería la derivada segunda de f de t con respecto del tiempo. Esto nos va a quedar m cuadrada e a la mt, ¿no? Muy bien. Ahora bien, si esto lo sustituimos aquí, nos quedaría, si esto lo sustituimos en 5, sustituyendo, vamos a ponerle la ecuación estrella, ¿no? Si sustituimos estrella en 5, esto nos queda m cuadrada e a la mt, ¿no? Ok, esto es igual a más menos omega cuadrada f de t, que es emt, amt, ¿no? Ok, entonces estos son los redundantes, el e a la mt, y entonces nos queda que m cuadrada es igual a más menos omega cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí miren, si el signo es positivo, en el caso de que el signo sea positivo, esto nos quedaría e
a la WT, simplemente sustituyendo la M por la W, ¿no? Más E a la menos WT, ¿no? Donde vemos que es creciente y decreciente, ¿no? Si el signo es negativo, aquí es positivo, si signo menos, si agarramos la parte negativa, esto nos va a quedar, nos queda E la parte imaginaria más E menos I, que es la parte imaginaria, W omega T, ¿no? Que esto, como vemos, es periódico. Esto es periódico. Y se usa para, en este caso es relevante para nuestro caso, ¿no? Por lo cual vamos a elegir esta parte. Ok. Entonces, voy a borrar un poco el pizarrón y seguimos. Bueno, continuando, tenemos entonces, vamos a entrar en el caso con signo negativo. Entonces teníamos que la derivada segunda con respecto del tiempo es igual a menos omega cuadrada por f de t, ¿no? Esto lo vamos a nombrar como nuestra ecuación 5'. A su vez, vamos a establecer que f de t, de la pizarra anterior vamos a tomar las partes periódicas, es proporcional a e a la más menos i omega t. Y esto lo vamos a llamar nuestra ecuación número 6, ¿no? Ok, ahora, teníamos que la ecuación de onda, una vez usado el método de separación de variables, la que teníamos, la que teníamos denotada como ecuación número 3, la que está 2 pizarras atrás, era el laplaciano de phi de r sobre phi de r menos 1 sobre b cuadrada 1 sobre f de t por la derivada segunda de f de t con respecto del tiempo, ¿no? Esto es igual a 0. Esta era nuestra ecuación número 3. Muy bien. Ahora bien, sustituyendo 5' en 3, esto nos va a quedar, sustituyendo 5' en la ecuación número 3, esto va a ser igual a el laplaciano de phi de r sobre phi de r menos 1 sobre b cuadrado. Aquí, como podemos observar, la derivada segunda con respecto del tiempo es menos omega cuadrada f de t, ¿no? Entonces aquí tenemos dividiendo un f de t, entonces se van los f de t y nos queda entonces simplemente menos omega cuadrada, ¿no? Ok, esta a su vez, esta ecuación lo puedo multiplicar todo por un phi de r, ¿no? Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el laplaciano de phi de r más, puedo sacar este omega, menos por menos más, omega cuadrada sobre b cuadrada por un phi de r, ¿no? Aquí lo único que hice es multiplicar esta ecuación por un phi de r, se va este phi de r de aquí y aquí simplemente lo multiplico por un phi de r, ¿no? Ok, aquí miren, vamos a sustituir lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Sustituyendo el b de r, que era igual a lambda, que lambda es la longitud de onda, por la frecuencia, donde a su vez la frecuencia es omega sobre 2pi, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar lambda por omega sobre 2pi. Muy bien. Eso lo vamos a sustituir aquí en esta ecuación. Ok, en esta ecuación lo vamos a sustituir. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda el laplaciano
de phi de r más omega cuadrado sobre lambda cuadrado por omega cuadrado sobre 2pi, todo esto al cuadrado, ¿no? Por un phi de r. Ok. Y esto es igual a 0. Ok, vamos a hacer espacio y continuamos. Ok, entonces, continuando, teníamos entonces que el laplaciano de phi de r más omega cuadrada sobre lambda cuadrada omega cuadrada sobre 2pi todo eso al cuadrado, ¿no? Y por un phi de r, eso es igual a 0. Ok, trabajando un poco más esta expresión, nos queda que el laplaciano de phi de r más 4 pi cuadrada, se van las omegas cuadradas, ¿no? Y sobre lambda cuadrado, ¿no? Por phi de r es igual a 0. Ok. Ahora bien, por hipótesis de de Broglie, por hipótesis de Broglie, tenemos que el lambda es igual a h es la constante de Planck, sobre el momento, esto es igual a 2pi h barra sobre p, ¿no? Vamos a aclarar que h barra, para los que no sepan, es igual a h, que es la constante de Planck, sobre 2pi. Ok, siguiendo con esto, tenemos entonces que el laplaciano de phi de r más 4pi pi cuadrada, vamos a tomar el valor de lambda, esto es 2pi h barra sobre p, todo esto al cuadrado, ¿no? Porque es un lambda cuadrada, por phi de r. Esto va a ser igual a 0 y esto va a ser nuestra ecuación número 7. Ok, con esto vamos a seguir trabajando un poco más la expresión y vamos, miren, a hacer esto. Esto nos va a quedar el laplaciano de phi de r, esta p cuadrada sube, entonces nos queda más p cuadrada, se van los 4pi cuadrada y nos va a quedar h barra al cuadrado por phi de r, ¿no? Esto es igual a 0. Ahora bien, vamos a usar la definición de energía. Vamos a ver si pinta el plumón este. Vamos a establecer vamos a usar la definición de energía, donde energía es igual a un medio. No, no sirve. Energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un potencial, ¿no? Vamos a establecer aquí un BDR. Ajá, ok. Donde el momento es igual a masa por velocidad, ¿no? Entonces la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un potencial BDR. Esto es igual a el momento al cuadrado sobre 2m, ¿no? Esto es porque si le damos eso al cuadrado nos queda velocidad al cuadrado por masa al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos aquí que dividir sobre un m para poder sustituir aquí. Sobre un m, perdón. Entonces esto más un potencial BDR, ¿no? Esto va a ser igual a p cuadrada, es igual a, sustituyendo simplemente la p cuadrada, a 2m e
Simplemente despejé el p cuadrado. Y esto lo vamos a tener como nuestra ecuación número 9. Ok, ahora sustituyendo, bueno, esta se me olvidó ponerle el número de la ecuación, es la ecuación número 8. Ahora bien, vamos a sustituyendo 9 en 8, ya para concluir. Esto nos quedaría, ok, esto nos quedaría el laplaciano de phi de r. Simplemente vamos a sustituir la parte de p cuadrada. Entonces, más 2m sobre h barra al cuadrado, todo eso por e menos b de r, todo eso por un phi de r, ¿no? Y esto sería nuestra ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y aquí concluimos.